Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, espero que todas y todos estén muy bien. En este video vamos a ver cómo realizar el cálculo de la resultante de dos o más fuerzas que sean concurrentes. Bueno, gente linda, en primer lugar, te cuento que necesitas tener un conocimiento previo, que lo tenés que tener bien afirmado, bien afianzado, que es la resolución de un triángulo rectángulo. Eso lo voy a poner acá, mira, después lo voy a borrar porque viste que este es un canal de gran corazón, pero de pizarra pequeña. Si yo tengo un triángulo rectángulo, viste que este es el ángulo recto, ¿no? Frente al ángulo recto, opuesto al ángulo recto, está la hipotenusa. Para este ángulo alfa, este cateto es el opuesto. Y este que está al lado es el adyacente. Entonces, ¿qué hay que saber de esto de la resolución de triángulos rectángulos? Bueno, ¿sabes por qué no todo esto? Porque las fuerzas son vectores y para poder sumar o restarlos necesitamos descomponerlos en los ejes X y Y. Por eso es. Pero bueno, vamos despacito. ¿Qué sabemos de este triángulo rectángulo? Que el seno de un ángulo es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, cuando quieras calcular un cateto opuesto, lo que vas a hacer, ahí te lo pasas multiplicando, hipotenusa por el seno del ángulo. Por otro lado, el coseno de un ángulo es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Bueno, entonces vas a querer calcular un cateto adyacente. Cateto adyacente lo calculas como la hipotenusa multiplicado el coseno de un ángulo. Otra cosa que tenés que saber es que la tangente de un ángulo es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto es lo que a nosotros nos permite, conociendo la tangente del ángulo, sacar el ángulo. El ángulo es arco tangente del valor que dé la división entre el cateto opuesto y el adyacente. Bueno, esto es importante. No hay calculadora, creo que... no conozco yo, por ahí hay... que diga arco tangente, después lo vemos con la calculadora cómo se utiliza esta operación. Y por último el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Bueno, todo este conocimiento tenés que tener para poder resolver en forma analítica la resultante entre dos o más fuerzas concurrentes. Comenzamos con un ejemplo, ¿te parece? Dale. Y vamos con el primer ejemplo. Tenemos dos fuerzas, una es de 20 newton a 0 grados, la otra de 80 newton a 37 grados. Claro, las fuerzas son vectores, y al ser vectores tienen módulo, dirección y sentido. Por eso, para definir una fuerza, para saber de qué estamos hablando, necesitamos, por lo menos, de mínima, el módulo y su ángulo. Siempre es importante que te hagas una figura de análisis. Mirá. Acá tenés el eje de las X y el eje de las Y. F1 es una fuerza de 20 newton que está a 0 grados, o sea que F1 es así. ¿Ves? Está a 0 grados. ¿Cómo sé que apunta para allá? Y si no sería 180 grados, se apuntará para el otro lado. Por eso no solamente dirección y sentido, pero acá está la dirección y el sentido. F2 es una fuerza un poco más grande, 80 newtons, y está a un ángulo de inclinación de 37 grados. Claro, como son vectores, estos 20 newtons con esos 80 newtons no se pueden sumar, pero lo que sí podemos hacer es tener la descomposición en el eje de las X y la descomposición en el eje de las Y. F1 está íntegra en el eje de las X, no hay que descomponer nada, directamente toda F1 es eje X. Pero F2, fíjate que la tenés que descomponer en F2X y F2Y. Bueno, y acá es donde aparece lo que hablábamos recién de saber resolver un triángulo rectángulo. Si yo quiero saber F2X, es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, ¿ves? Entonces, F2X, como buen cateto adyacente, va a ser la hipotenusa, F2, por el coseno del ángulo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? A ver, F2 vale 80 newtons y el ángulo es 37. Bueno, con el coseno del ángulo sacar la descomposición horizontal en el eje de la X. Hagamos cuenta, a ver, 80 por el coseno de 37 grados. Bueno, esto nos da 63,89 newtons.
Bueno, también ahora F2 la vamos a descomponer en el eje de la Y. Pero fíjate que es este valor, o sea, este es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Entonces, va a ser F2 por el seno del ángulo de inclinación. Va a ser 80 newton por el seno de 37 grados. Te vas a acostumbrar a que cuando descompones en el eje horizontal usas el coseno del ángulo y en el eje vertical el seno del ángulo. Bueno, hagamos cuenta. Es 80 que lo voy a multiplicar por el seno de 37 grados. Esto a mí me da 48,145. Bueno, para redondear a 2 decimales podemos poner 48 en lugar de 1,145, 15 directamente, ¿no? Newton. Ahora sí, ahora hay que entender esto. ¿Ves F1 y F2X? Las dos van para el mismo lado, yo las puedo sumar. Y de esa manera obtengo la resultante en el eje de las X. Esa resultante en el eje de las X sería F1 más F2X. O sea, voy a hacer F1 que vale 20 newtons. Acordate que F1 no está descompuesta porque toda F1 va en el eje X. Y le sumo, porque ambas van para el mismo sentido, F2X. F2X es 63,89 newton. Bueno, ¿cuánto me da esta suma? 20,63 me da 83,89 newtons. Ahora vamos a sacar la resultante, pero en el eje de las Y. Y resulta que en el eje de las Y, la única fuerza que hay es F2Y. O sea, bueno, lo que calculamos antes como 48,15 newtons. Bueno, ¿qué tenemos hasta acá, gente linda? ¿Qué tenemos hasta acá? Tenemos siempre figura de análisis, acordate que te vas a ayudar muchísimo. Tenés una resultante en el eje de las X que es positiva, Rx, y que vale lo que dice ya, 83,89. Y tenés una resultante en el eje de las Y, que también es positiva. Esto es importante porque si Rx hubiera dado negativa se dibuja de este lado, si Ri hubiera dado negativa se dibuja acá, y no es lo mismo, ¿eh? Acuérdate que la fuerza es un vector. Bueno, ¿dónde está la resultante? Pues la resultante está acá. Esta es la resultante. Ahora, esta resultante tiene un módulo y un ángulo. O sea, hay que hallar este módulo y hay que hallar el ángulo. Cuando hablamos de hallar el módulo, ¿de qué estamos hablando? De hallar la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿ves? Por eso la resultante en módulo, o sea, su valor en newton, es la raíz cuadrada del valor de Rx cuadrado más el valor de Ri cuadrado. Porque claro, son las dos componentes, fíjate, en este triángulo tenés este valor que es Rx y este valor que es Ri. Entonces ahí podemos hallar la resultante, como la raíz cuadrada de 83,89 newtons, esto va al cuadrado, más 48,15 newtons, que también va al cuadrado. Cuando vayas a hacer esta cuenta te doy una recomendación de calculadora. Vos pones raíz cuadrada y abrís paréntesis para avisarle a la calculadora que todo va dentro de la raíz. Voy a hacer 83,89 y lo elevo al cuadrado. Más, acordate que abrí paréntesis, 48,15 también al cuadrado y cierro el paréntesis. El paréntesis sirvió para avisarle a la calculadora que todo iba dentro de la raíz cuadrada. Cuando aprieto igual me da 96,726. La resultante tiene un módulo de 96,726 newton. Bueno, este es el módulo de la resultante, pero claro, la resultante por supuesto que tiene un ángulo, ¿sí? Este es el ángulo de la resultante, alfa. ¿Qué voy a plantearme? Bueno, voy a plantear primero la tangente de alfa. Acordate lo que dijimos antes, cateto opuesto dividido cateto adyacente, o sea, Ri dividido Rx. Y de ahí sale el ángulo alfa, como el arco tangente de la división entre Ri y Rx. Bueno, arco tangente es esa operación por la cual yo conozco la tangente del ángulo, pero quiero saber el ángulo. El ángulo será entonces el arco tangente de la división entre Ri. Ri es 48,15. Y le voy a dividir por Rx, 83,89. Cierro paréntesis. Bueno, ahora, en la calculadora, yo en la mía, la común, la estándar,
no tiene la tecla arco tangente. Yo tengo que hacer shift tangente, me va a aparecer escrito en el visor tangente a la -1. Abro paréntesis y hago 48,15 y lo divido por 83,89. Cierro paréntesis. Bueno, aprieto el igual y me aparece 29,85, bla, bla, bla. Hay una tecla que te pasa a grados, minutos y segundos. La aprieto y dice que el ángulo es 29 grados, 51 minutos con 16 segundos. En realidad no dice 16 segundos, dice 15,68, que yo lo redondeo a 2 decimales. Gente linda, ahí quedó realizado el primer ejemplo de forma analítica. Hay que ver ahora la forma gráfica. ¿Te animás? Dale. Bueno, nos vamos a ir derechito a la resolución gráfica. Lo primero que vas a hacer es adoptar una escala. Tenés que adoptar una escala. Tenés 20 newton, 80 newton, bueno, qué sé yo, no sé. ¿Te imaginas dibujar 20 newton en 2 centímetros, por ejemplo? Bueno, haces lo siguiente. Tu escala va a ser entonces, ya que decidí dibujar 20 newtons en 2 centímetros, 20 dividido 2 es 10, 10 newton corresponde a cada centímetro. Gente linda, eso es la escala que acabamos de adoptar. Para nosotros, 10 newtons son 1 centímetro. Bueno, no es fácil esto, así que yo voy a explicar. Gente linda, ustedes lo tienen que hacer. Yo lo voy a explicar, pero a mí no me va a dar porque no voy a usar escala. Por supuesto que necesitas un sistema de referencia. Siempre, siempre, siempre un sistema de referencia. Hacete un sistema de referencia y voy a utilizar un método que se llama el método de la poligonal, que me parece a mí el más sencillo. Bueno, ¿qué haces primero? Primero te marcas las direcciones. Una es 0 grados, o sea, que corresponde con el eje de las X. Esta es de 0 grados, ¿ves? Esta línea, el eje de las X, está de 0 grados. Ahora te marcas una a 37 grados. Vos imaginate que los elementos de dibujo que tengo yo son traídos por Colón en una de sus calaveras, qué sé yo. Mirá lo que es esto, ¿no? Bueno, mirá lo que es esto, pero acá lo coloco y me voy a marcar los 37 grados que están acá. Bueno, dicho esto, ya tengo la dirección de F2. Bueno, acordate que vos lo vas a hacer a escala, yo no, ¿eh? Yo te estoy enseñando a hacerlo nada más. Bueno, ahí tengo marcadas las dos direcciones. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Por el método de la poligonal, lo primero que vas a hacer es dibujarte a F1. A escala, a escala. O sea que partís del origen y marcás 2 centímetros para vos, para mí es cualquier distancia, ¿no? Y ahí acabo de dibujar a F1. Donde termina F1 vas a colocar a F2. ¿Dónde termina F1? Bueno, ¿cómo haces eso? Eso lo haces con la ayuda de regla y escuadra. Haces lo siguiente, mira. Colocas la escuadra, por ejemplo, en la dirección de F2. Abajo le colocas la regla. Una vez que apoyes la escuadra con la regla, eso te va a permitir a vos correr la escuadra y mantener una línea paralela a esta. Y ahí tirás F2. Claro, F2 no tiene cualquier tamaño, tiene 8 centímetros. Viste que si esta fue de 2 centímetros, esta es de 8 centímetros. Una vez que hiciste eso, ya lo tenés. Arrancamos aquí, terminamos aquí, unís esos puntos, unís esos dos puntos y te va a dar gráficamente la resultante. Ahora bien, una vez que obtuviste la resultante, vas a medir cuántos centímetros hay desde aquí hasta aquí. Bueno, a ver, una vez que hayas determinado el segmento, vamos a poner resultante igual. Hayas determinado cuántos centímetros tiene el segmento, esto va en centímetros, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Esa cantidad de centímetros la multiplicás por la escala. Acordate que la escala te da, viene en newton sobre centímetros. O sea que si vos acá medís una determinada cantidad de centímetros y la multiplicás por 10 newtons sobre centímetros, te va a dar 96,726 newtons. Es imposible. El método gráfico es un método con error.
no te va a dar exacto nunca. Pero bueno, vamos a suponer que yo medí OA y me dio 9,6 centímetros. Lo multiplico por mi escala de 10 newtons sobre centímetro, y esto ¿qué me va a dar? Me va a dar 96 centímetros con centímetros, se cancela 96 newtons. Y vas a ver que no te va a dar exacto, porque el método gráfico trae errores. Y además es imposible cuando medís centímetros llegar a verificar los decimales, pero te va a dar muy parecido cuando lo hagas. Y otra cosa que tenés que hacer también, no te vas a quedar con esto, pones el transportador y medís cuánto tiene el ángulo de la resultante, que es este. Ahí te lo marqué, este ángulo. Bueno, este ángulo, el ángulo de la resultante, te tiene que dar los 29 grados 51 minutos 16 segundos, claro. En realidad te va a dar 29 grados o 30, no vas a poder con un transportador ver ni los minutos ni los segundos. Gente linda, queda otro ejercicio, pero ¿sabés qué? Para otro video. Ahí te aparece la lista de reproducción de estática con cientos de ejemplos. Nos vemos en la próxima, Chau, chi.